Bien, vamos a dar paso a las siguientes comunicaciones breves con las intervenciones de Nuria Llaguerri, Teresa Izquierdo y Alicia Boluda, las tres integrantes de Dofemco. Perfecto, pues empezamos con Nuria Llaguerri, es doctora en filosofía griega, profesora de latín y griego en la Comunidad Valenciana, coeducadora, coordinadora de igualdad y convivencia segundo, me ha quedado el papel, e integrante de Dofemco. Va a presentar su comunicación titulada Coeducación y gestión de la convivencia del aula a la sociedad. Gracias, Nuria. Filología griega. Filosofía no, todavía no. En breve, pero todavía no. Bueno, voy a empezar rápido, porque tenemos el tiempo 10 minutos. Y en esta comunicación vamos a contestar estas tres preguntas. ¿Es posible que se esté incumpliendo la ley en la mayoría de los centros educativos? Vamos a hablar sobre la necesidad de desagregar los datos de disciplina y vamos a ver un ejemplo. Y vamos a proponer la respuesta que daremos desde la coeducación a la gestión de la disciplina. Bueno, ¿es posible que se esté incumpliendo la ley en la mayor parte de los centros educativos? ¿Qué me decís? ¿Como si trabajares en un instituto o en un cole? Pues, desgraciadamente, sí. Perdonadme el error que hay, no es una ley de futuro, aunque parece que sea futuro porque no se cumple. Del 22 de marzo para la igualdad de mujeres y hombres, que esta ley lo que hace es establecer la obligatoriedad de desagregar datos por sexos en las estadísticas. Claro, ¿qué ocurre? Como no se muestran estos datos, no se puede hacer una lectura real de esos datos. A lo largo de esta comunicación vamos a demostrar con datos cualitativos y cuantitativos que esta desagregación entre sexos en materia de convivencia es el primer paso para evidenciar que la disciplina en los centros educativos reproduce el orden de género, como bien ha estudiado Marina Subirats en Educar a las mujeres en la construcción de la mirada coeducativa. No analizar los datos partiendo de esa desagregación conlleva un análisis falso de los datos y además supone ocultar e invisibilizar la violencia que se ejerce contra la mujer en cada uno de los centros educativos y supone también la perpetuación de respuestas punitivas y no transformadoras. Y lo que nos interesa como coeducadoras es que no hacerlo así bloquea de manera consciente o no, vamos a poner este paréntesis, la práctica coeducativa en materia de convivencia. Vamos a hacer un ejercicio práctico y os voy a mostrar unos datos y vamos a practicar con ellos. Esto es un ejemplo práctico de este curso escolar, primer trimestre. He escogido solamente el nivel de segundo de la ESO y esto es un gráfico de los que estáis acostumbradas y acostumbrados a ver en vuestros centros cada trimestre. La coordinadora de convivencia os hace este análisis. Pues han habido un total de 91 faltas, incidencias relativas a la disciplina, registradas, ¿vale? Luego las no registradas ya sabéis que van por otro lado. Y bueno, pues aquí se ven, aquí veis, no sé si esto tiene puntero. No. Bueno, da igual. Sois de la ESO, podéis verlo igualmente. Tenéis ahí el total por grupos, por unidades, de la A a la G. Y bueno, pues A2 son lo que el decreto de convivencia dice leve y A3 son los más graves. Entonces, los grupos más conflictivos son el D, el E, el F y el G. Y ya está.
¿Verdad que este es el análisis que se da en los centros educativos? ¿Hay en algún sitio que no se haga así? En mi centro. En mi centro educativo y en cualquier centro educativo donde haya una persona especialista en coeducación presentando estos datos. Así que, como aquí hemos venido a coeducar, vamos a desagregar los datos. Esto es el muestreo de los integrantes, los convivientes en mi centro, ¿vale? Vamos a desagregar. Faltas de la primera evaluación. Total de faltas cometidas por chicos, 72 de 91. Cometidas por chicas, 19. Pero vamos a desagregar más. Faltas cometidas en clase de profesoras, 73. Faltas cometidas en clase de profesores, 18. Vamos a seguir desagregando, porque aquí hemos venido a coeducar. Cometidas en clase de profesoras, relacionadas con la violencia, faltas de respeto, etcétera, etcétera, etcétera. De las 91, 48. Relativas a la desobediencia, 25. Un total de 73. Cometidas en clase de profesores, violencia, 8. Desobediencia, 9. ¿Desagregamos más? Tírale. Tipología de faltas de chicos y chicas. Chicos, relativas a la desobediencia, 56. Relativas a la desobediencia, 35. ¿Qué ocurre en el caso de las chicas? Ahora lo veremos. Relativas a la desobediencia, 13. Casi el doble de las relativas a la violencia. Claro, como veis, a partir de estos datos desagregados, la lectura es totalmente diferente. ¿Qué ocurre? Se ve un patrón de incidencia diferencial entre chicos y chicas. Los alumnos con O concentran el mayor número de sanciones. ¿Pero qué tipo de sanciones? Pues ya habéis visto el modelo de masculinidad que vemos en los institutos a día a día. Los chicos son violentos porque los chicos son movidos y como son chicos, pues no pueden parar. No pueden parar, son más disruptivos, muestran más violencia. Lo que tenemos es la creencia falsa que se continúa alegando en la sociedad y también entre una parte muy alta del profesorado que apunta a la existencia de ese modelo de masculinidad que, digamos, que se naturaliza. ¿Cuántas veces hemos oído de es que es un chiquet y no para quietet? Es un chico y no para quieto. ¿Esto significa que las alumnas sean diferentes? No, esto ya lo decía también Subirats en la obra que he citado anteriormente, en la página 61. La menor presencia de las alumnas en los conflictos relativos a la violencia no tiene nada que ver con que yo soy una alumna y no puedo ser violenta. Tiene que ver con lo que ya se mencionó ayer en 4 comunicaciones diferentes. Las alumnas no hablan, ceden el espacio a los chicos. Su menor presencia en los conflictos se interpreta erróneamente como ausencia de conflicto y no es así. Lo que ocurre es que tienen un conflicto internalizado, silenciado. Las alumnas ocupan mucho menor espacio simbólico que los chicos. Claro, todo esto que refleja el proceso de socialización de género sostenido por la escuela. No se penaliza la conducta a partir del cuestionamiento, sino lo que ocurre es que se está reforzando cada vez más este estereotipo de género que desde la coeducación queremos abolir. Algunas alumnas también participan menos en interacciones verbales, por lo que venimos diciendo, ¿no? Se sigue cediendo el espacio al sexo masculino. Entonces, fijaos, os voy a plantear una pregunta. ¿Cómo se ve
la necesidad de abolir los estereotipos de género si no se muestra con estos datos desagregados que esos estereotipos de género se están cumpliendo en las escuelas? Hemos visto todo desde el punto de vista del alumno, pero ahora, como habéis visto, he también desagregado los datos en función a si los conflictos se producen en clase de profesoras o en clase de profesores. En el nivel educativo que he analizado, hemos visto que el 96% de las incidencias registradas en clase de las profesoras tienen que ver con la violencia. Y la mayoría de ese 96%, el 60% está llevada a cabo por chicos. Es cierto, y eso es innegable, que las docentes vivimos agresiones directas desde el alumnado y nos vemos obligadas a reconducirla en mayor medida que nuestros compañeros. De hecho, fijaos que aunque el claustro de mi centro, las mujeres somos un 60%, sufrimos el 80% de las incidencias anotadas y el 65,7% relacionadas con la violencia. El hecho de que las profesoras tengamos que lidiar con este tipo de incidencias también está trabajado en Female Teachers, Coping Styles with Negative Emotions in Students' Aggressions, de Levy y Casabri del año 2021, que está publicado en el European Journal of Psychology. La cuestión es que todos estos datos, igual que concluye el artículo que acabo de citar, señalan la normalización de la violencia hacia las profesoras como un fenómeno estructural y que la falta de los datos desagregados no hace más que silenciar dicha normalización. Pues, como todas sabemos, lo que no se mide no existe. Y si no existe, difícilmente se puede combatir. Tenía aquí un ejemplo también de un anexo, de un parte puesto sobre un mismo hecho puesto por una profesora y por un profesor para analizarlo, pero no me da tiempo. Entonces, fijaos, al no desagregar los datos se impide la práctica coeducativa. Entonces, ¿qué hace la coeducación? ¿Cómo podemos actuar desde la educación para gestionar la convivencia en un centro educativo? Pues aquí vienen las propuestas. Se proporcionan datos desagregados respecto a alumnado y profesorado, ya habéis visto, faltas que cometen chicos, faltas que cometen chicas y dónde cometen esas faltas, en clase de profesoras o en profesores. Se realiza una lectura adecuada de los mismos y se toma conciencia de la realidad que refleja. ¿Qué refleja? La socialización permitida del rol masculino violento y el rol femenino más callado y cómo también se percibe que las chicas ceden ese espacio. Se ataca de raíz el origen de esas conductas. ¿Cómo? Reflexionando con ellos. ¿Por qué no presentar estos datos en los grupos? Y preguntarles, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué nos comportamos así? Porque si los chicos no toman conciencia de esto, ¿cómo pueden rectificar? ¿Cómo puedo rectificar algo el que no estoy haciendo bien si no se me advierte que estoy haciéndolo bien o mal? Se cuestiona también, desde el punto de vista de la coeducación, el concepto patriarcal de prestigio entre iguales. Sabemos, y esto no nos es ajeno, cómo si socializan así es porque faltarle respeto a una profesora mola y me da la aprobación de mis iguales. ¿Por qué no hacerles reflexionar sobre esto? Aparte también, y ya para finalizar, porque me he saltado 2 minutos, se proponen actividades en el PAT, en el Plan de Acción Tutorial, en el que el alumnado tome conciencia de la necesidad de abolir los estereotipos de género. Parece muchas veces que seamos así, profesoras que educamos en el desierto, sí, griego, soy profesora de griego, pero muchas veces una compañera mía que falleció decía que cuando lanzas una palabra en un aula nunca sabes dónde va a caer. Así que vamos a trabajar desde la coeducación, vamos a lanzar palabras coeducativas en el aula porque nunca sabemos dónde van a caer. Muchas gracias.